bueno, el hito de lograr esa clasificación tan anhelada y por primera vez en la historia a un mundial absoluto, sin lugar a dudas creo yo que marca un antes y un después en en el fútbol femenino y en la industria del deporte a nivel nacional. Creo yo que es algo que claramente estaba totalmente merecido por parte de las jugadoras. Dejaron mucho de lado y hace bastantes años atrás que ya lo venían buscando, nunca se había dado. Y yo he evidenciado desde dentro, como parte de la industria, como bien decía, yo me dedico a la gestión deportiva, tengo una agencia llamada Solo Cracks, que se especializa en fútbol femenino. Hoy en día representamos a jugadoras de 24 países del mundo, 4 continentes, y entre ellas a muchas de la selección, como Tiane, como la misma Carla, como Camila Sáez, Javiera Toro. Y desde adentro de la industria te puedo decir que cambió mucho el panorama. Sí. Las marcas empezaron a fijarse en ellas como embajadoras, los medios de comunicación también las empezaron a tomar cada vez más en consideración. Los clubes en Europa obviamente también empezaron a fijarse más en ellas. Obviamente hubo un círculo virtuoso que se generó un poco antes del Mundial con la clasificación a la Copa del Mundo en la Copa América, y que obviamente se ha mantenido a lo largo del tiempo. Edgar, y desde el punto de vista de poderlas llevar y guiarlas, ¿no? Para que no, bueno, hay mucho rol, por supuesto, que es del entrenador y del cuerpo técnico, pero también, bueno, tú que trabajaste con varias de ellas, para que no fuera demasiada la ansiedad previo al campeonato, sabiendo que podía ser un cambio en sus carreras. ¿Cómo se manejó desde ese lado la participación de Chile? Yo, desde mi parte, de lo que toca como agencia, tratamos de normalizar el proceso, de no cargarlas con ansiedad ni con presión. O sea, no hicimos nada que no hiciéramos a lo largo del proceso de trabajo con ellas. O sea, si por ejemplo, normalmente en los partidos previos o en esta clasificatoria que hubo en la Copa América que se jugó en La Serena y en Coquimbo, nosotros, por ejemplo, te digo, no íbamos a verlas al hotel o íbamos a verlas una vez a la semana. Por ser el Mundial, no quisimos meterle más presión tampoco, ni traspasar la información de equipos que la estuvieran viendo. O sea, tratamos un poco de descomprimir el ambiente, porque imagino que obviamente hay una presión natural, claramente. O sea, uno quiere jugar un Mundial, quiere vivir esa experiencia, y cuando estás ahí, claramente vives experiencias que quizás nunca en tu vida imaginaste como jugador. Entonces, no queríamos meter más carga. Fuimos muy respetuosos con eso, con un poco la dinámica interna de la misma selección. Fuimos a verla, recuerdo, un par de veces al hotel. Yo conversaba mucho con ellas por WhatsApp, cómo estaban, cómo se sentían, cómo estaban de ánimo para enfrentar el primer partido, después el segundo. Pero tratamos de no hacer cosas distintas para que justamente no metiéramos mucha presión a ellas. Sí, Edgar, tu micrófono está tocando un poquito tu parca y está haciendo un ruido. Si lo... Vale. Que está ahí. Claro. Algún ruidillo hace. Lo que viene, porque bueno, yo me imagino que la frustración fue grande después de la eliminación, estuvo muy cerca de clasificar con ese penal al final, y yo me imagino que en perspectiva se han dado cuenta ellas que lo que hicieron fue histórico y notable. Sí, es verdad. Cuesta, en ese momento costó mucho asumirlo para ellas. Ellas tenían el objetivo claro de avanzar de ronda. Ese era el objetivo por el cual llegaron luego de clasificar al Mundial, que se pusieron como grupo. Y dolió mucho la derrota, caló hondo. Yo tengo el honor y el placer de representar a Pancha Lara, que justamente fue la jugadora que se perdió ese penal que podría habernos llevado a la clasificación. Y obviamente tuvimos que estar ahí con ella apoyándola, y todo el equipo la apoyó, todo el grupo, el cuerpo técnico, las compañeras. En ese sentido es un grupo muy unido, así que por ese lado entre todas se apoyaron, pero fue difícil en el minuto. Yo me acuerdo que veía sus caras después del partido, porque a mí me tocó estar allá en el estadio, y eran terribles. O sea, no había nada que las animara, estaban muy tocadas. Pero como dices tú, ahora conversando con ellas y viéndolo en perspectiva, se han dado cuenta de que claro, lo que hicieron fue algo histórico. Se pararon de tú a tú con selecciones que son profesionales hace bastantes años. Suecia y Estados Unidos son selecciones donde sus ligas ya son profesionales, donde trabajan con mucho presupuesto, donde juegan
juegan partidos internacionales en todas las fechas FIFA. Recordemos que Chile, yo cuando comencé con la agencia, en el fútbol femenino, porque antes comenzamos con la agencia, el fútbol femenino fue el 2015, y en esa época Chile llevaba 3 años sin jugar un partido amistoso internacional FIFA, una fecha FIFA. 3 años. Habíamos desaparecido del ranking FIFA, imagínate. No estábamos en ranking FIFA porque no nos habían sacado por no claro. actividad. Entonces, o sea, de partir de esa base a clasificar al Mundial, a ganar el primer partido en la historia de un Mundial que fue contra Tailandia, obviamente ahora se evalúa de otra manera que en ese mismo momento. Yo mismo estaba muy contrariado por no haber podido obtener la victoria en ese partido, el 3-0. ¿Y qué es lo que se viene, crees tú, como industria, como futuro? ¿Esta es una selección que tiene potencial para seguir siendo competitivo o es una generación con una arquera como Tiane que es difícil de conseguir, que tiene unas jugadoras que a lo mejor... como la generación dorada nuestra de masculina, son nombres que es difícil que aparezcan, ¿o crees que está creciendo el fútbol femenino en Chile y que puede seguir siendo una potencia en Sudamérica? A ver, un poco de las dos cosas. Creo que las dos visiones que acabas de dar no son contradictorias, en el sentido de que gozamos de una selección muy buena. O sea, tenemos en este minuto, como dices tú, una generación dorada en el fútbol femenino también, al igual como estamos en el masculino. Entonces, por un lado, es verdad, hay una generación dorada, hay mucho nivel, jugadoras que están jugando en Europa en primeras divisiones, que eso no es fácil, y no es fácil mantenerse. El caso de la Tiane, de la Camila Sáez, de la Carla Guerrero, de la Pancha Lara, de la Yanara Edo, que son jugadoras que llevan bastante tiempo en el extranjero y que se han mantenido, no han ido y han vuelto, como le pasa a algunas jugadoras. Yo creo que, por un lado, no es contradictorio lo que decías tú. O sea, tenemos una generación dorada y, por otro lado, a nivel de selección cada vez se está trabajando mejor. Desde la Copa América que se organizó en Chile hasta hoy se han mantenido siempre en vigencia, jugando partidos amistosos, jugando torneos internacionales amistosos como la Copa Uber, como el Chivilich Cup en Estados Unidos, que son copas importantes que la selección cada vez está más cerca de jugar esa instancia o de participar quizás en la Copa Algarve el día de mañana, que son copas que son de carácter amistoso pero que de preparación para instancias grandes, y que la selección perfectamente puede participar en esa instancia. Entonces, yo siento que a nivel de selección, sí, se están haciendo las cosas bien, pero esta es una generación privilegiada. Obviamente habrá que esperar a ver si las generaciones de abajo, las que tienen 18, 19, 20 años, logran introducirse a la dinámica y ser un aporte para las jugadoras que ya van a ir saliendo para el próximo Mundial. Hay varias que van a tener 32 o 33 años y que obviamente vamos a necesitar un recambio, tal cual ocurre en el fútbol masculino. Sí, sin duda. ¿Y te preocupa todo lo que está pasando con respecto al fútbol femenino específicamente? Porque ya se suspendió el torneo del año pasado con lo del estallido y ahora no sé en qué condiciones estarán trabajando las mujeres, pero ya para los hombres se hace difícil, para los profesionales de la primera división, para qué hablar de las categorías más bajas, lo que se está complicando, y me imagino que para el fútbol femenino ha sido muy difícil. Sí, preocupa porque es un panorama desalentador a nivel global, no solo en Chile. Muchas ligas se han visto afectadas, han tenido que obviamente terminar sus torneos, porque, mira, imagínate, en el fútbol femenino, de todas las ligas top de Europa, la única que se sigue jugando es la liga alemana. Todas las demás se dieron por suspendidas porque no tenían el dinero suficiente como para pagar el protocolo que significaba volver a la actividad. Entonces, por temas obviamente de salud, de cuidar a la jugadora, y por un tema económico, decidieron que no se continuara ni la francesa, ni la italiana, ni la inglesa, o sea, la mayoría de las ligas, ni la holandesa, la mayoría de las ligas se suspendieron. Y acá en Chile, obviamente, está afectando mucho. De hecho, ya dijeron que el torneo de segunda división no se juega, por ejemplo, el segunda división femenino. Solamente se va a jugar el femenino de primera división en un torneo de transición, en teoría, si es que todo avanza bien, porque todos sabemos que todavía no se ha controlado la pandemia, entre octubre y diciembre. Esa es la información que hay oficial, que se va a hacer un torneo de transición solamente en primera división. Todo lo que es bajo de primera división en fútbol femenino ya se suspendió a nivel país. Bueno, es una situación complicada, sí, sin duda, y bueno, ojalá que pueda terminar este año, por lo menos en primera división, el torneo de la forma lo más normal posible. Edgar, bueno, ha sido muy muy entretenido. Muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y te agradezco. Un gran abrazo, gracias por estar en Dosis de Fútbol. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, felices de que cada vez el fútbol femenino tenga
este tipo de espacios. Un abrazo. Chao, chao, que estés bien.